Buenos días. Buenos días. Ah, Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Recuerden que dentro del uso del uniforme no se pueden usar gorras ni gorritos. Eso no es parte del uniforme. Y si no tienen aún la playera de la escuela, deben usar playera blanca. Entonces, esos que tienen sus gorritos, favor de quitárselos. Gracias. Y todos los demás enciendan su cámara para que podamos iniciar la clase. Mi pelo está bien largo. Cámaras encendidas, por favor. Ok, Giselle, no hay problema. Bueno. Si su cámara no sirve, pues no hay problema, pero todos los que tienen su cámara en muy buen estado, favor de activarla para que yo los vea, porque si no, voy a empezar a bajar puntos por los que no tengan su cámara activada y no tengan problema con ella. Bien, vamos a empezar con el tema y antes de que ya lo empecemos a ver, me gustaría que me dijeran cómo sienten que les fue con la tarea anterior, o sea, con el ADA 4, que es de los diagramas de Venn. ¿Cómo sienten que les fue? Yo creo que me fue regular. Regular. ¿Por qué regular? No, o sea, sí entendí cómo hacer la tarea, pero gusto sentí que la hice mal. Es algo que siente la mayoría con este tema. O sea, yo lo veo cada año y, como les dije, por alguna extraña razón que aún no entiendo, lo ven como algo muy difícil y pues lo terminan haciendo mal. Entonces yo no entiendo por qué, si teniendo todo lo necesario para que quede entendido, pues siguen teniendo esa inseguridad. La inseguridad nos lleva a cometer esos errores que son comunes y por eso nos sentimos así. Entonces, la clave para que nos salgan bien las actividades de esta materia, pues es repasar y estar seguros de que con eso entonces podemos hacer las actividades. No tiene nada de ciencia, es algo que hacen de manera común, solo que le estamos dando nombre a eso que están haciendo en común y también estamos viendo cómo se representa. Nada más. Entonces vamos a ver ahorita lo que sigue y cuando revise las tareas, pues ahí se van a dar cuenta de si estuvo bien, si estuvo mal, si esas inseguridades son bien fundadas o no lo son. Entonces, hasta que cheque la tarea van a poder saber eso.
¿Ya se ve? Ya. Sí, ya se ve. Bien, entonces el tema que nos corresponde esta semana es el razonamiento. ¿Qué creen que es? Analizar algo o una... Analizar algo. Ok. ¿Alguna otra cosa? Pensar una situación, cosa. ¿Entender una situación? Puede ser. Muy bien. ¿Alguna otra? Es como intentar llegar a algo con alguien, razona, hablando y así. Sí, más o menos. Ok, y ahorita vamos a ver entonces qué es el razonamiento. Para empezar, el razonamiento es nuestra tercera estructura estudiada por la lógica. Ya pasamos por el concepto, ya pasamos por los juicios y ahora vamos con el razonamiento. Nuestro tercer escalón. El razonamiento es una conexión de juicios, o sea, hacemos una conexión entre juicios para que lleguemos a una conclusión. Esta es la característica principal de los razonamientos, llegar a una conclusión a partir de ciertos juicios, que esos juicios se les llama premisas en el razonamiento. Ejemplo, todos los futbolistas mexicanos son campeones. Jorge es un futbolista mexicano, por consiguiente, Jorge es un campeón. Estamos viendo aquí que todo esto es la estructura del razonamiento. O sea, esto nosotros lo hacemos de manera cotidiana y no nos damos cuenta, pero esto es un razonamiento. Y vemos que hay juicios que están involucrados y que a partir de los primeros que vemos aquí salió este. Este es nuestra conclusión y es la parte más importante de los razonamientos porque es a lo que se dedica esto. Es la parte que si no estuviera, pues no sería un razonamiento. Entonces, ¿cuántos juicios vemos aquí? Tres. Y estamos viendo que pueden ser de diferentes tipos, o sea que no hay discriminación en el tipo de juicio que podemos utilizar para los razonamientos. Estamos viendo que hay ¿qué tipo es este?
¿No saben qué tipo de juicio es? Particular afirmativo. ¿Particular? Universal afirmativo. Universal afirmativo. ¿Y los otros dos son del mismo tipo? Ay, ¿qué tipo son? Son individuales. Son individuales. Muy bien. Entonces estamos viendo que podemos tener cualquier tipo de juicio dentro de nuestros razonamientos, pero pues deben haber, y que el juicio que funciona como conclusión salga exactamente de lo que dice acá. Y aquí pues estamos viendo que, o sea, lo está dejando todavía más claro, pero estamos usando una palabra que a lo mejor aún no conocen, pero es esta, se llama inferencia. Inferencia quiere decir conclusión, o sea que es un sinónimo de conclusión, y lo que hacemos cuando estamos razonando es inferir, y a partir de los juicios que están funcionando como premisas hacemos esta inferencia para llegar a una conclusión. Y lo deja aquí todavía más claro con el ejemplo anterior, que pues el hecho de que Jorge es un campeón salió o se infirió a partir de todos los futbolistas mexicanos son campeones y que Jorge es un futbolista mexicano. Tan, tan. Entonces, familiarícense con la palabra inferencia porque la vamos a estar utilizando en este tema. Al igual que los juicios, el razonamiento tiene sus propios elementos que lo caracterizan. En cuanto a la materia o contenido, pues vamos a ver qué tanto tiene el razonamiento, qué tanto se incluye para que pueda ser formado. Y en la forma, pues tiene que ver con la estructura y cómo se acomodan y cómo se le llama a cada parte según en donde esté acomodado. En el juicio, pues vimos que la estructura es que tenga concepto sujeto, concepto predicado y que tenga cópula. Esos son sus elementos. Y también el hecho de que sean verdaderos o falsos, pues es una característica de ellos. Vamos a ver entonces cuáles esos elementos que están dentro de los razonamientos. Empezando por la materia o contenido. La materia de un razonamiento consta de conceptos y juicios que pueden ser de diversos tipos. Como les dije, aquí no hay discriminación ni con uno ni con otro. Podemos usar de cualquier tipo y lo principal es que tenemos conceptos y tenemos juicios. En el ejemplo anterior, ¿cuántos conceptos tiene? Conceptos. ¿Cuántos conceptos tiene? Dos. ¿Cuántos? Me lo están preguntando, me lo están diciendo. ¿Cuántos tiene? Tiene 3. ¿Cuáles son? Estos mexicanos son campeones. Jorge es un futbolista mexicano y Jorge es un campeón. Esos son juicios. No confundan juicio con concepto. ¿Cuántos conceptos tiene?
sería futbolista. ¿Cuántos? Son 3. Son 3. ¿Cuáles son? Futbolista, Ajá. campeón, Ajá. ganó. Futbolistas mexicanos está funcionando como uno, porque estamos viendo, como les dije, no hay discriminación en los tipos y futbolistas mexicanos es un concepto compuesto. Entonces está funcionando como si fuera uno. Y si así es, entonces ¿cuál sería el tercero? Todos. No, todos no funciona como concepto. Aquí lo que nos está indicando el todos es el tipo de juicio que estamos manejando, pero no está entrando como concepto. ¿Cuál sería el tercero? Los 3 serían futbolista, campeones y Jorge, ¿no? Exactamente. Tenemos futbolistas mexicanos, campeones o campeón, y Jorge. Esos son nuestros 3 conceptos. Y pues los juicios ya lo habíamos dejado claro que pues es todos los futbolistas mexicanos son campeones. Jorge es un futbolista mexicano, Jorge es un campeón. Esos son nuestros 3 juicios y estamos viendo que juntando conceptos y juicios tenemos un razonamiento. Cada concepto significa algo, cada juicio está formado por conceptos. En el juicio, el predicado nos está afirmando o negando algo del sujeto, nos está comunicando algún mensaje o algún conocimiento. Estamos viendo que a pesar de estar dentro de un razonamiento, pues sigue cumpliendo con las características de ser afirmativo o negativo y también de ser verdadero o falso. Y cuando tenemos juicios verdaderos o falsos, pues nuestro razonamiento también se vuelve verdadero o falso dependiendo del caso. Pero esa no es la parte importante. Eso no nos interesa. Ahorita vamos a ver qué es lo que realmente nos interesa en un razonamiento. En la forma tenemos que según pues estamos usando conceptos, estamos usando juicios y lo que hacemos en el razonamiento es relacionar los juicios para sacar conclusiones. Entonces, los elementos según la forma son las premisas, que son los primeros 2 juicios que aparecen en nuestro ejemplo. Esas son mis premisas. El término de enlace, que se encarga de unir las premisas con la conclusión, y en el ejemplo anterior es lo que dice por consiguiente. Claro que no es el único término de enlace que podemos utilizar. Se puede usar el por lo tanto, se puede usar luego, se puede usar entonces, además del por consiguiente. Entonces, cualquiera de esos 4 podemos utilizar para enlazar las premisas con la conclusión. La conclusión, que esa es la parte que no puede faltar en un razonamiento. El antecedente son mis premisas, el consecuente es mi conclusión. Entonces, esos son nuestros elementos
para la forma, para la estructura que tienen los razonamientos. Y pues vamos a ver que dependiendo del tipo de razonamiento, pues, se puede hacer alguna modificación en cuanto al número de premisas. Puede ser una, pueden ser dos o más, pero al fin y al cabo deben haber premisas. El argumento o la argumentación es nuestra forma de expresión de los razonamientos. Acuérdense que lo que estamos viendo acá tienen que ver con procesos mentales, y cuando decimos expresar lo que está en nuestra mente, tiene una manera de hacerse. ¿Cuál era la forma de expresión del concepto? Caracteriza a un objeto. ¿Esa es su forma de expresión? Estoy hablando de la parte en la que utilizamos el lenguaje. ¿Cuál es la forma de expresión del concepto? Por medio de un argumento. ¿Un concepto se expresa con un argumento? Por sus caracteres generales. No. Forma Maestro, de ¿puede repetirlo? expresión. Forma de expresión. El concepto. Cuando decimos un concepto o cuando lo escribimos, ¿qué escribimos o qué decimos? ¿Cómo estamos representando al concepto cuando hablamos o cuando escribimos? ¿Ya? ¿Mm? O sea, sí, se expresa mediante una idea. No.
¿Qué palabras, maestra? ¡Palabra! Claro, por supuesto. La forma de expresión del concepto es término o palabra. Ok, ahora, ¿cuál es la forma de expresión del juicio? ¿Lo repite? ¿Cuál es la forma de expresión del juicio? Maestra. O sea, no, yo creo, también pienso que por palabras, No, porque cada uno va argumentando. ese es del concepto. ¿Cuál es la del juicio? Enunciados. Muy bien, Nayara. Enunciado o proposición. Entonces, en el razonamiento, la forma de expresión es el argumento, la argumentación, que nosotros cuando damos un argumento es porque estamos expresando algún razonamiento en el que hayamos sacado una conclusión. Entonces, concepto, término. Juicio, enunciado. Razonamiento, argumento. Tan tan. Ahora, validez e invalidez. A nosotros, como les dije, no nos interesa si el razonamiento es verdadero o falso, porque como les dije, al tener juicios y que esos juicios tengan esta característica, los razonamientos también la tienen. Pero eso no es lo que nos interesa. Aquí lo que nos interesa es si el razonamiento es correcto o es incorrecto. ¿Y qué va a definir que sea correcto o incorrecto? El hecho de que tenga la conclusión que haya salido de las premisas, o sea que no tengamos nada incoherente en nuestra conclusión con respecto a las premisas. Si se sigue fielmente esto, o sea, que lo que dicen mis juicios que están como premisas, pues de ahí salió mi conclusión y no dice nada raro, entonces es válido. No tiene nada que ver con que sea verdadero o falso lo que diga el razonamiento. Podemos tener razonamientos falsos, pero que sean correctos porque siguen con la estructura y sale la conclusión de lo que dicen las premisas. Ejemplo. Ahorita yo les voy a dar el ejemplo y ustedes me van a decir si es correcto o es incorrecto. Y dice así: todas las aves vuelan. El avestruz es un ave, por lo tanto, el avestruz vuela. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 ¿Por qué? Porque las avestruces no vuelan. Estamos diciendo que nuestro razonamiento es incorrecto porque es falso.
Por eso es incorrecto, porque las avestruces no vuelan. ¿Realmente? O sea que se están dejando llevar por lo que acabo de decir, que no tiene importancia. Ya les dije, que sea verdadero o falso el razonamiento no tiene nada que ver con que sea válido o inválido. Este razonamiento que les acabo de decir es correcto. ¿Por qué? Porque yo no dije nada diferente. No cambié ningún concepto. No le cambié la cualidad a nada, o sea, de que tenga afirmativo y luego negativo o al revés. No tiene nada incoherente. Yo dije, todas las aves vuelan. El avestruz es un ave. Por lo tanto, el avestruz vuela. La estructura es correcta. Mi conclusión salió de lo que dije en las premisas. No tiene nada de extraño. Lo único que tiene es falso y eso no define que sea válido. Se los acabo de decir y ahí se fueron con la finta. Si yo les hubiera dicho, todas las aves vuelan, el avestruz es un ave, por lo tanto, el avestruz no vuela, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Qué fue? Incorrecto, porque al final cambió. Exactamente, es incorrecto porque saqué una conclusión negativa que no coincide con lo afirmativo que está en mis premisas. Entonces, ahí sí es incorrecto, aunque sea verdadero, porque ese razonamiento es verdadero, pero no es válido, porque está mal. ¿Sí quedó claro entonces? Hay otra cosa que han llegado a decir que es incorrecto y es por una tontería realmente, porque no tiene nada que ver. O sea, si no tiene nada que ver que sea verdadero o falso, menos la razón que les voy a decir a continuación. Normalmente cuando yo hablo de razonamientos y sobre todo en los silogismos, utilizo un término de enlace nada más, que es el de por lo tanto. Y pues se acostumbran a que ese término de enlace se utiliza y se quedan con que pues hay que decir por lo tanto. Y en una ocasión cambié ese por lo tanto por un luego y les pregunté si el razonamiento era válido o inválido. Y me dijeron que no, porque en lugar de decir por lo tanto decía luego. ¿Les parece lógico decir una razón como esa? Es lógico. ¿Es lógico? No es lógico. Claro que no. O sea, ¿cómo va a definir el término de enlace que se utilice? ¿Si es válido o no? Entonces, tengan eso muy presente.
válido va a ser cuando el razonamiento cumpla con todo lo que debe cumplir para hacer un razonamiento y que no tenga nada incoherente. Y va a ser inválido cuando haya la incoherencia entre la conclusión y las premisas. Tan, tan. Vamos a ver los tipos de inferencias que manejamos dentro de los razonamientos. Tenemos las inmediatas y las mediatas. Las inmediatas pues, son las que sacamos de manera rápida, que no necesitamos toda la estructura para hacer el razonamiento. Con que tengamos una premisa, podemos sacar nuestra conclusión, como el ejemplo que está aquí. Todos los automóviles son transportes, luego algunos transportes son automóviles. Estamos viendo que solo hay una premisa y a partir de ahí se sacó la conclusión y no hay muchos cambios porque pues solo es una premisa. Y ahorita vamos a ver los tipos de inferencias inmediatas que podemos usar. Tenemos 4. Conversión simple, conversión por accidente, subalternación y contraposición. Esos son los 4 tipos de inferencias inmediatas con las que nos podemos topar o que podemos utilizar en algún momento. Primero, la conversión simple, que yo tengo mi premisa, que puede ser cualquier tipo de juicio, pero lo que voy a hacer con ese juicio en mi conclusión es que voy a agarrar mi sujeto, pero solo el concepto sujeto y el concepto predicado, y los voy a cambiar de lugar. O sea que en mi conclusión, mi predicado queda como sujeto y mi sujeto queda como predicado. Ejemplo, ningún hombre es perfecto, luego ningún perfecto es hombre. Vemos que solo los conceptos cambiaron de lugar. No vayan a cometer el error de que sea todo el enunciado para que diga es perfecto ningún hombre. No suena bien, ¿verdad? Entonces, solo agarramos concepto sujeto, concepto predicado y los cambio. Respeto que sea el tipo de juicio que está en mi premisa, o sea, no voy a pasar de universal a particular o de afirmativo a negativo ni nada. Estamos viendo que el juicio que tengo acá es universal negativo, mi conclusión también va a ser universal negativo. En el otro ejemplo estamos en un particular afirmativo, en mi conclusión es particular afirmativo también, y se realizó el mismo cambio. Agarro sujeto, agarro predicado y lo intercambio. Es todo lo que voy a hacer en la conversión simple. La conversión por accidente, aquí me dice que aparte de que hago el intercambio entre sujeto y predicado, también voy a cambiar la cantidad de los juicios. O sea, que si yo tengo universal en mi premisa, lo voy a bajar a particular en mi conclusión. Ejemplo, todos los colombianos son americanos. Estamos viendo que es un universal afirmativo. Luego, algún americano es colombiano. Cambiamos de lugar y pasamos de universal afirmativo a particular afirmativo. Eso sí, hay que respetar que sean afirmativos o negativos dependiendo del caso. El otro ejemplo es con los negativos, que dice ningún metal es metaloide. Luego, algún metaloide no es metal. Estamos viendo que pasó exactamente lo mismo, solo que lo usamos con los negativos. La subalternación es más sencilla, porque lo único que hacemos es pasar de universal a particular. No hacemos ningún intercambio con los conceptos ni nada, solo tenemos universal a particular
y respetamos si es afirmativo o negativo. Ejemplo, todas las madres tienen hijos, luego alguna madre tiene hijos. No cambiamos sujeto y predicado, solo pasamos de universal a particular y en este caso son afirmativos ambos. Ningún astro está fijo, luego algún astro no está fijo. Es lo mismo que el anterior, solo que en lugar de afirmativos estamos usando negativos. Y la contraposición, esta es un poquito más difícil porque no es común. La contraposición, hacemos intercambio de sujeto y predicado y en la conclusión negamos por completo, pero no es una negación cualquiera, es una negación doble. Y cuando hacemos doble negación, realmente estamos afirmando. Como pasa en el primer ejemplo, que dice todos los perros son mamíferos, luego ningún mamífero es no perro. Estamos negando doble para que se confirme lo que dice mi premisa. Y en el otro que dice algunos hombres no son honrados, luego algún no honrado no es hombre. Es exactamente lo mismo, solo que en el primer ejemplo son universales ambos y en el segundo ejemplo son particulares. Lo único que cambia es que en lugar de afirmar estamos negando y negamos doble. Tan, tan. Sí es más complicado, pero porque no es común. ¿Dudas? Eso como un no, que todo está bien y todo está perfecto. Bien, mañana vamos a continuar con el tema, porque todavía nos falta otro tipo de inferencias. Hay que repasar, recuerden que hay que repasar. Si tal vez ahorita sienten que no tienen dudas de algo, pero en el momento en el que sientan que no están seguros de algo, anótenlo para que mañana en la clase me lo puedan preguntar. ¿Ok? Entonces, por hoy ya terminamos. Mañana continuamos con este tema. Cuídense mucho y nos vemos mañana.